Muy bien, seguimos en vivo en esto que es Puntal AM con toda la información y las preocupaciones y los cuestionamientos y esta transformación que estamos viviendo en el día a día y los diferentes rubros, las diferentes actividades, ¿no?, que se van parando, que van sintiendo las consecuencias, las emergencias, ¿no? El círculo odontológico es otra de las áreas exceptuadas para trabajar en cuestiones de emergencia. Pero claro, hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Se trabaja en zonas de mucha transmisión del coronavirus. Estamos hablando de la zona de la cara, de la boca, la zona respiratoria, la nariz, la proximidad con la que debe trabajar un odontólogo, el tiempo de permanencia que tiene que estar con un paciente, resguardar, ¿no?, con las normas de seguridad mínimas y recomendadas en cuanto a la prevención por esas microgotitas que pueden ser expulsadas por un estornudo, por una tos o por lo que sea. Bueno, le vamos a preguntar a David Lescano, que es del Círculo Odontológico, a ver cuál es la situación, la realidad del sector. ¿Se atienden emergencias? ¿Y cómo se están manejando? David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, preguntándonos tantas cosas, que quería consultarte a vos y al círculo, ¿no?, de todos los odontólogos en general nucleados, ¿cómo se están manejando? Mirá, el decreto nos habilita a trabajar en urgencias. Un poco lo que habría que definir qué son las urgencias, porque muchos pacientes llaman y no saben muy bien qué es lo que significa una urgencia y se quedan en su casa aguantándose muchas veces algún dolor porque no está muy claro. Y emergencia es todo lo que le pueda provocar un malestar a un paciente, desde un dolor, una inflamación. Lo ideal es que el paciente llame en primera instancia a su odontólogo y en cuanto le haga una serie de preguntas, va a saber si está ante una emergencia y lo va a seguir a su consultorio para que se pueda atender. Normalmente es eso. Claro. Bueno, ante cualquier duda o dolor, por supuesto, hacer la consulta. El odontólogo definirá si es emergencia o no. Cuando se define que es emergencia, ¿cuáles son las normas de seguridad del protocolo para proceder a atender a un paciente? Desde que ingresa al consultorio y me imagino en la práctica en sí, en donde decíamos la proximidad es muy cercana, ¿no? Paciente-médico. Claro, en primera instancia, lo que tienen que tener en claro, nosotros tratamos a todos los pacientes como que son positivos. Uh-huh. Entonces eso nos eleva la guardia y utilizamos todas las medidas de bioseguridad que se nos recomiendan desde la OMS y de los ministerios, las secretarías de salud, que básicamente lo que se está tratando de evitar es la polución del virus dentro del consultorio. Por eso lo que se intenta muchas veces es, primero, que el paciente venga solo a la consulta, que pacte la consulta previamente para que no haya gente en la sala de espera. Los consultorios están ultra limpios y el odontólogo va a utilizar una serie de vestimentas que son como una barrera física para evitar la transmisión de ese virus. Y al paciente se lo protege en el mismo sentido. Claro, en cuanto a esto, había trascendido que se le hacía pagar como un extra al paciente para adquirir este pack de seguridad, este atuendo que las obras sociales no están cubriendo. ¿Es así? ¿Es verdad? Sí, sí, es bastante así. El tema es el siguiente. Todos estos kits de seguridad que se utilizan son caros. El Colegio Odontológico en la provincia de Córdoba ha hecho un estudio para hacer unos cálculos de cuál es el costo real que tiene la implementación de medidas de bioseguridad, en este caso de coronavirus, y se ha estipulado que el costo real son de más o menos 1.500 pesos promedio. Uh-huh. El problema que tenemos es que las obras sociales al día de hoy no se han expedido respecto de si lo van a cubrir o no lo van a cubrir. Entonces, al día de hoy, los pacientes que concurran a los consultorios tienen que abonar ese monto en concepto de elementos de bioseguridad y se les emite una factura donde se detalla que es por el concepto de elementos de bioseguridad para que después el paciente gestione en el Claro, reintegro en su reintegro. social. Uh-huh.
Tocaste un tema clave que en odontología siempre, bueno, es como un mito, ¿no? Pero un mito real, que es el tema de los precios de los insumos con los que ustedes trabajan generalmente. ¿Cuál es la situación ahora, ¿no? Un poco más complicada, imaginamos. Sí, es más complicada en dos aspectos. Primero, porque, digamos, como siempre ocurrió en estos casos, hay un abuso por parte de algún monopolio en la venta y distribución de insumos descartables que han elevado los valores, los costos de los elementos casi de un 300%, Mm. lo cual no tiene asidero. Y el otro problema es que hay como una especie de especulación por algún grupo que no lo podría identificar en este momento, donde están retaseando la entrega de elementos descartables. Nosotros desde el Círculo hemos abierto varias instancias para averiguar si podemos nosotros, como Círculo, hacer la compra grande de insumos descartables para un poco regular este lío que se ha hecho con los descartables. Pero bueno, hasta ahora todos los odontólogos tienen los descartables necesarios. Vamos a ver a medida que vaya surgiendo novedades con respecto a la prolongación o no de esta pandemia, cómo vamos a ir manejándonos con los insumos. Pero son caros. Sí, sin duda. Pero desde el Círculo decían, ¿han identificado en Río Cuarto o ustedes lo han identificado a nivel nacional, provincial, a este abuso por parte de proveedores o esta retención de elementos de seguridad? No, ¿Qué? no, el Sí. abuso es a nivel nacional, Mm. porque los elementos descartables de calidad, desgraciadamente, como todos los insumos de odontología, son importados. Entonces, vos ahí te encontrás en algún punto hay una especie de oligopolio con respecto a la entrega de insumos. Sumado a esto, que el Ministerio de Salud de la Nación, digamos, ellos fueron los principales beneficiarios de los insumos de bioseguridad, Ujú. obviamente por la tarea que están cumpliendo. Entonces eso también ha hecho que haya menos insumos para adquirir y eso a su vez definitivamente ha impactado en el valor del mismo. David, ayer por casualidad conversaba con un odontólogo y me contaba, por ejemplo, que ha hecho pedidos a través de internet de determinado kit, equipamiento, pero claro, se puede concretar la compra, pero después no el envío, tardan un montón. Y hablamos de un kit de seguridad, una máscara puntualmente. ¿Cuál es la situación en cuanto a esto del Círculo? ¿Hay canales en donde se pueden agilizar las compras, los envíos, o es una Sí, situación general? hay canales, ya hemos hablado con los distribuidores a nivel provincial y nacional, hay canales para enviar estos elementos porque son prioritarios. El problema que estamos teniendo es que nos exigen muchas veces compras extremadamente grandes de insumos para poder enviarlas. Claro. Bueno, en este momento estamos tratando de ver cómo solucionamos ese ítem, pero sí, hay canales para enviarlos, que son Ujú. muy específicos. ¿Cuál es el protocolo básico? Por ejemplo, se da que hay una emergencia para atender. ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuál es la forma que ustedes proceden para resguardar la seguridad desde que ingresa un paciente al consultorio? Básicamente acá lo que prima es el sentido común. O sea, los odontólogos, por el solo hecho de trabajar en la boca, siempre en nuestra profesión hemos estado cumpliendo normas de bioseguridad un poco más estrictas que en otras especialidades. Ujú. Hoy en día lo que hacemos es extremar, es decir, al principio, cuando te dije que el paciente tiene que pactar la cita previa, esto es para que no se junte nadie en la sala de espera. Previamente, por teléfono, el odontólogo va a tratar de solucionar el tema vía telefónica. Cuando eso no pueda solucionarse, lo hará ir al consultorio. El odontólogo va a estar ataviado con toda la vestimenta de bioseguridad que se requiere, que esto es la bata quirúrgica descartable, la máscara, el barbijo N95, ahora que se ha puesto de moda esa palabra, y el paciente va a entrar tratando de que no toque nada, por eso se habilita un ingreso que entre directo hasta el sillón donde nosotros lo atendemos, y al paciente también se le coloca una bata
Pero también esto va a depender del tipo de prestación que se quiera realizar, porque una vez el paciente simplemente va para que lo veamos y le hagamos una receta, y entonces simplifica un poco las cuestiones. Ahora, si ahí tiene que ir y hay una cuestión quirúrgica de por medio, bueno, entonces ya estamos hablando de un asistente para el odontólogo que tiene que estar vestido igual que el odontólogo, y al paciente se lo va a cubrir también con todos elementos descartables para poder hacer la práctica con mucha seguridad. ¿Y ustedes con el barbijo quirúrgico profesional alcanza o deben utilizar esa máscara con acetato que aleja un poco más y que cubre los ojos y demás? ¿O utilizan otras cosas de seguridad también, con la cara fundamentalmente, no? La máscara es importante en este caso porque las gotas de saliva se difunden mucho en el medio. El barbijo solamente está cubriendo la vía respiratoria, pero no la vía ocular. Por eso se utiliza la máscara como protección extra. David, ¿qué porcentaje de odontólogos reúne el Círculo Odontológico de Río Cuarto, más o menos? ¿Qué cantidad? Al momento tenemos algo de 300 socios. 300 socios. ¿Y la situación en general es esta, no? ¿Atienden solo emergencias o en algún caso se han visto así con la decisión de cerrar la puerta del consultorio por este tiempo? No, bueno, digamos, en general todos atienden emergencias porque todos tenemos nuestros pacientes que tienen su emergencia porque la patología no se frena ante una pandemia. Sí he tenido contacto con algunos odontólogos mayores que por una cuestión etaria prefieren quedarse resguardados para no arriesgarse ni ellos ni al paciente. Claro. Pero en general están todos en guardia. Claro, en guardia. Esa es la palabra. David Lescano, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM desde el Círculo Odontológico de Río Cuarto, contándonos un poco la realidad del sector, ¿no? Como tantas otras. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Bueno, ahí está, ¿no? Cómo se maneja la gente que tiene que tener alguna consulta con el odontólogo. No aguantar el dolor, es lo que dice David Lescano, ¿no? No aguantar el dolor de muelo, la molestia, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la salud, no postergarlo, al menos consultar telefónicamente y el odontólogo o la odontóloga van a definir si es una situación de emergencia o no para organizar protocolarmente, sanitariamente, un turno y poder ser atendidos y evacuar estas necesidades.